Y después de hablar de los aranceles, pues bueno, ya que estamos hablando de estos shows, vamos a ver y vamos a escuchar lo que dice, qué es lo que dice Justin Trudeau. ¿Qué pasó? Justin Trudeau también tuvo una plática con Donald Trump. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Justin, qué fue lo que platicó con Donald Trump. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum y vamos a escuchar a Donald Trump también para saber qué fue lo que pasó y lo que comentó con él. Si me lo permiten, pongo en pantalla al casi ya no primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y vamos a escuchar qué es lo que dice. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain, qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles. ¿Qué día fue? El sábado. Tuvimos una conversación, él me platicó pues que iba a presentar el plan que presentó posteriormente. Me preguntó que cuál era nuestra decisión, le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición, pero que pues íbamos a hacer un comunicado importante. Entonces, quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain, qui a lui aussi... Eso fue lo que hizo Trudeau con la doctora Claudia Sheinbaum, haber platicado y pactado con ella. Pero ¿qué resulta? Pues, ¿qué creen? Que Trudeau, en esta relación comercial que tiene con Estados Unidos, Canadá sigue siendo también un país muy débil comercialmente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no dependen tanto Estados Unidos de ellos como si lo depende de nosotros. Insisto en esa parte. A ver, ¿qué pasa? Para que nos vayamos entendiendo. Dice Jesús García, que le mando un abrazo muy grande. Espérenme, aquí dice Jesús. Trudeau lanza a México bajo el autobús y promete a Trump nombrar carteles como grupos terroristas a cambio de aranceles. Está resultando que Trump, es más amigo, entre comillas, de México que Canadá. Esencial, si Canadá se adelanta al nombramiento, hay posibilidades de una alianza, y lo comenta aquí, hay posibilidades de una alianza entre Estados Unidos para acciones militares contra cárteles, como se ha hecho en otros lares bajo su acuerdo bilateral contra el terrorismo. Aquí dice Justin Trudeau, I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan, reinforcing the border with new choppers. Espérenme, aquí lo muevo. Ahí está. Technology and personnel. Y también hablan de 10,000 personas en la frontera con las que estarán trabajando para protegerla. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esto? Dice, in addition, Canada is making new commitments to appoint a fentanyl czar. We will list cartels as terrorists, ensure 24/7 eyes on the border, launch a Canada-USA Joint Strike Force to combat organized crime, fentanyl and money laundering, bla, 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 bla. Ok, en pocas palabras, ¿qué es lo que está sucediendo? En esto que está colocando este personaje, lo que está diciendo es que en esta pausa que se tiene de 30 días de la tarifa, de las tariffs, perdón, es decir, de los aranceles, pues lo que comenta un poco aquí mi estimado Jesús García, que Canadá lo que hace es que ellos sí están aceptando, a diferencia de México, hablar de los cárteles como una situación de ver a los cárteles como grupos terroristas. Miren, ustedes pueden llamarle a los cárteles como grupos terroristas, y si ellos lo quieren hacer, el problema es que podrán permitir injerencia. Cabe resaltar que lo que se está hablando a Justin Trudeau es que ellos lo vean como a los cárteles como grupos terroristas en Canadá, no en México forzosamente. Entiendo que Jesús García dice que a la larga eso podría verse como un punto para que esa alianza pudiera permitir cuestionar a México en esa situación. Miren.
Así es, Canadá le vende petróleo y le querían poner un arancel del 10%. Esa es una de las situaciones que pasa donde Estados Unidos se pone el pie en el cuello completamente. Yo insisto que en esto de llamarle a los cárteles, grupos terroristas y esto, sigue siendo un show, porque una actividad injerencista que se tiene traería consecuencias muy graves. Perdónenme, para que vean que es en vivo. Traería uno de esos problemas graves para el propio Estados Unidos. El negocio de las drogas y principalmente el fentanilo, entra la producción del fentanilo por el norte. Producido se hace en Canadá y entra por el norte, porque esa es la manera más fácil de llevar toda esa droga. Así es. A esto iba, mi estimado Torombolo. Entonces, ¿cuál es el show de esto? Exactamente, por eso me encanta este chat, porque andamos perfectamente conectados. Aquí la situación es que Donald Trump otra vez ya está viendo ir y ya fue a hablar para tener acuerdo de petróleo con Venezuela. Fueron para allá exactamente para estar revisando esa situación, no para llevarse a sus connacionales que tenían atrapados. Eso es una mentira. Ese es el pretexto que quiere vender Donald Trump. Siempre dice faramayas. Aquí el punto es hablar de ese acuerdo de petróleo, pero la otra situación que tienen es eso, no ponerle presión ahí a Canadá. Por eso les digo que todo esto de tarifario era una estira y afloja. ¿Por qué no habló primero con Canadá y después se lanzó por la gente con lo del petróleo a Venezuela? Pues porque todo trae un sistema, todo está sistematizado para que tenga la función de generar las presiones en un país que es débil en ese aspecto como Canadá, porque no tiene mano de obra, tiene muy poca población, no tiene territorio donde sembrar, no tiene esa parte de, solo 8% del territorio canadiense es para agricultura. Entonces, este juego es un golpeteo. Si ellos intentaran jugarle al mago para querer aventar los focos a México, tengan mucho cuidado. Decía la doctora Claudia Sheinbaum en esta parte que vimos. No, pues estábamos viendo si el acuerdo arancelario nos permitía pues ponerle una chinga, es decir, poner aranceles a Estados Unidos. Todavía lo estábamos revisando. ¿Por qué? Porque el juego más grande no era poner aranceles a Estados Unidos, era demandar a Estados Unidos y decir, Estados Unidos no está cubriendo con el TMEC, o simplemente ya que estás rompiendo con el TMEC, entonces Estados Unidos, bye, se rompe el acuerdo, no hay ningún problema, tú no tienes nada, y lo que hacemos nosotros es vámonos. Lo único que tenemos que realizar es buscar acuerdos en otras partes. Y esos acuerdos se podrían hacer con incluso el BRICS. Como les decía, era más fácil que haciendo esto, BRICS se acercara a México. Oye, es que hay gente que te dice todavía que eso no pasaría. Bueno, ya abrió a México, Rusia ya abrió para que México pueda entrar en su mercado de divisas. Y entrar en su mercado de divisas es una herramienta para entrar a los BRICS. Entonces, ese as bajo la manga que haya hecho Rusia esto el día de hoy, abrir a México para entrar en su mercado de divisas, no es cualquier cosa. Es un guiño perfectamente hecho para México y decir el movimiento que se puede hacer para el BRICS. Ya que Lula dijo que va a hacer y se va a acercar con México para hablar de las relaciones comerciales que van a seguir teniendo, esto perfectamente puede apoyar para que en unanimidad se vote por México en caso de una emergencia, llevar e ir preparando un preacuerdo comercial en caso de ser necesario. Platicarlo, es decir, que se platiquen ciertos puntos de los acuerdos comerciales en forma general y ya después solamente se puedan sentar en caso de que esto suceda con Estados Unidos en forma particular. Así, México, como ya tiene un acuerdo con la Unión Europea, podría en emergencia tratar de solapar a lo mejor no el 100% de lo que le vende Estados Unidos, pero sí aumentar las exportaciones, aranceles casi cero, que es lo que tiene el acuerdo con la Unión Europea, y mandar parte de esa producción. Y se podría rescatar en unos meses un 30 o un 40% de esa producción que se mandaba a Estados Unidos y que se podría implementar de ahí también aumentar con China el acuerdo comercial de comprar cierta gama de productos que ellos requieren, y eso podría en menos de 6 meses tener un acuerdo comercial incluso con la Unión
con el BRICS para que después de 6 meses México, aunque pareciera tener una inestabilidad, creciera. Y entrando con esta situación sin necesidad de crear una nueva divisa, sí podría trabajar entrando abierto al mercado de las divisas que tienen el BRICS. Y tendría un problema muy grande Estados Unidos, por lo que no se puede pelear con México, el corredor interoceánico. Aunque por eso fue a ver a Panamá y doblegó a Panamá, y eso ya lo estaremos platicando en la noche en Estudio 04, aunque lo doblegó, el corredor interoceánico le sigue conveniendo a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, hasta Estados Unidos le conviene más que bajar hasta Panamá. Y como Nicaragua no se le va a permitir esa entrada tampoco a ellos, señores, gracias por participar. Con los chinos estamos en desventaja en el acuerdo, pero por eso decía, ellos, ya lo dijo Ramírez de la O, no nos compran tanto, es cierto, pero por lo mismo, tú puedes abrir el acuerdo. China dijo que estaba dispuesto a hacer movimiento con México sin ningún problema. Y lo más importante, meterlo al mercado de divisas ruso, reitero, es la entrada a los BRICS. Y cuando lo metes a los BRICS, estás hablando de India, China, Botswana, Sudáfrica, Nigeria, Arabia. Sí, estoy de acuerdo, mi estimado Torombolo, pero por eso trabajas la cantidad en esos mercados. Por eso, pero para no redundar, por eso es que tienes el acuerdo con ellos. La propia China, hace ya un par de semanas, habló de tener un acuerdo con México y revisar esa situación. O sea, hablo conforme a lo que ha venido sucediendo, todas las alertas que se han marcado. Y ojo, Torombolo, es cierto, no es lo mismo mandar 100 cajas, pero también no es lo mismo de que no mandes 100 cajas para allá y que se distribuyan a que mandes 1000, 3000, 5000. Y ahí cambia, ese es el punto. Yo insisto que sería lo mejor. Estados Unidos sabe que si hay países que se quitan tenemos el cordón umbilical de las exportaciones. Y para romper las exportaciones y romper la dependencia, también tenemos que hacer algo aquí en México principalmente, apoyar el consumo nacional. Hay que abrir también que la industria nacional genere cosas que no requerimos de China, porque ahí entra lo que dice SAPS, que le compramos mucho a los chinos. Reducir esa compra, que fue lo que le dijo Ramírez de la ONU, no solo a México, sino a China y a Canadá. Les dijo, miren, eso es lo que necesitamos. Así de simple. Ese es el problema, mi estimada Presi. Ese es un problema, que dependemos de toda esa industria en vez de que sea propia. Tener la industria propia, que ya no seamos los mejores maquiladores, como dice el pendejo de por eso ponía a Simón Levy al inicio. No, que no seamos nosotros el centro maquilador del mundo como nos quiere vender y como si fuera eso lo magnífico en las exportaciones, que eso sea una parte. Entonces, ese es un punto. No, mi estimado Abse, ahí sí discrepo contigo. Se puede. Un mercado muy grande para esas exportaciones y que no hemos abierto es Europa. Y la otra, el BRICS. La no dependencia no quiere decir, Estados Unidos tiene la dependencia nuestra, solo que sería otro costo. Cuidado, no es que no le vendas, le seguirás vendiendo. Es no dependas que toda tu exportación esté ahí, es diversifica la exportación. Por eso es donde te digo que no estoy de acuerdo. Si tú abres la exportación a otras partes, entonces cuando diversificas y no pones todos los huevos en una canasta, eso te permitiría solventar estas situaciones. Y si abres el mercado nacional y empezamos a maquilar varias cosas, a hacer varias cosas aquí como mercado nacional, eso sería lo grande, que fue lo que hizo Venezuela. Ese es el punto. Mi estimada Yossi, colegaza, abrazote enorme. Por eso sí entiendo lo que comentas de la dependencia, pero hay que disminuirlo, que no sea la dependencia ahí, que la exportación se abra a otras partes. Si triplicas, cuadriplicas lo que vendes en Europa, eso reduciría la dependencia con Estados Unidos, pese a que
ahorita sea un 80%. Podrías reducir, que entonces sería 60%. Y por lo menos ese 20% quitártelo sería una maravilla. Es correcto, por eso en ese punto Estados Unidos, es a lo que voy, sigue siendo dependiente de nosotros. Si él rompe el acuerdo, tú abres acuerdos con las otras partes, Estados Unidos te tendrá que seguir comprando cosas mexicanas, va a ser a otros costos, a ellos no les conviene por romper el acuerdo y tú te abres la posibilidad de que diversificas tu mercado. Ese es el punto al que voy. Y si trabajamos el nacional, todavía maravilloso, que le demos fuerza. Por cierto, hace rato que me tuve que ir allá al mercado y había mucha gente, por eso no inicié el programa hace rato temprano, pero vale la pena, qué buenos precios y puede traerme muchísima fruta y verdura. Creo que me va a durar hasta para 2 semanas. Maravilloso. Amo el mercado nacional y eso que por aquí donde vivo es caro y aún así es una chulada en verdad. Si me lo permiten, cierro esta parte de aquí para ver lo que habían hablado Canadá con Estados Unidos y déjenme colocar lo que dijo Donald Trump. Vámonos con un par de notas, lo de Trump y después lo de nuestra jecho, la jefa chula, nuestra jefasa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ¿vale? Si me lo permiten, voy para allá, voy rápidamente. Canijo, perdón, voy con ello. Déjenme poner cortinilla. Vámonos, ya me andaba ahogando con el propio café.